Soy Alcides, y las antiguas murallas de España me susurraron un secreto al oído. Deja el mundo exterior a un lado por un momento. La verdad es fría, el drama es ardiente. Dale al play, porque la leyenda está a punto de comenzar. El aire de Madrid olía a café recién hecho y a humo de los autobuses cuando Carmen Rodríguez, de 68 años, salió de la oficina de la Seguridad Social con las manos temblando. No de miedo, de rabia. Una rabia tan antigua como las piedras de la Puerta del Sol, tan profunda como el metro que rugía bajo sus pies. Acababa de descubrir que su pensión había sido reducida. Otra vez. Sin aviso. Sin explicación. Sin respeto. Carmen no era de las que lloraban en público. Había criado a 3 hijos sola después de que su marido muriera en un accidente laboral en una obra de construcción en Vallecas. Había trabajado 42 años como limpiadora en hospitales, oficinas y colegios. 42 años fregando suelos que otros pisaban sin mirar. 42 años pagando impuestos, cotizaciones, todo lo que le pedían. Y ahora, cuando más lo necesitaba, cuando las facturas de la luz subían como cohetes y el precio del pan parecía una broma cruel, le quitaban lo poco que tenía. Caminó por la Gran Vía con el papel arrugado en el puño. La ciudad bullía a su alrededor. Turistas con cámaras, ejecutivos con prisa, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías. Nadie la miraba. Para ellos, Carmen era invisible. Una anciana más en una ciudad que se movía demasiado rápido para detenerse. Pero dentro de ella, algo estaba a punto de explotar. Se sentó en un banco frente al edificio Telefónica, ese gigante de ladrillo que había visto pasar décadas de historia. Sacó su teléfono móvil, un modelo antiguo que su nieta le había enseñado a usar. Las manos todavía le temblaban, pero esta vez no solo de rabia, también de determinación. Abrió la aplicación de video que tanto usaban los jóvenes. Esa cosa rara que se llamaba TikTok. A ver si esto funciona, murmuró para sí misma, apretando el botón rojo de grabar. El ruido del tráfico la envolvía. Las sirenas de una ambulancia sonaban a lo lejos. El olor a castañas asadas de un puesto cercano se mezclaba con el escape de los coches. Madrid era una sinfonía caótica, pero en ese momento, todo se detuvo para Carmen. Solo existían ella, su teléfono y las palabras que había guardado durante demasiado tiempo. Me llamo Carmen Rodríguez, dijo mirando directamente a la cámara, su voz ronca pero firme. Tengo 68 años y acabo de salir de la Seguridad Social. ¿Saben qué me han dicho? Que mi pensión baja. Otra vez. 70 euros menos al mes. 70 euros que para ustedes, señores políticos, es lo que gastan en una cena. Para mí es elegir entre comer o encender la calefacción. Un grupo de adolescentes pasó corriendo junto a ella, riendo sin preocupaciones. Una pareja de enamorados se besaba bajo un árbol. La vida seguía, indiferente. Pero Carmen no se detuvo. Trabajé toda mi vida. Desde los 14 años, cuando mi padre me sacó del colegio porque en casa no había para comer. Limpié casas en Chamartín donde una alfombra costaba más que mi sueldo anual. Fregué los suelos del Hospital La Paz mientras los médicos salvaban vidas y yo salvaba mi dignidad. Pagué todo lo que me pidieron. Todo. Y ahora me tratan como si fuera un estorbo. El viento de noviembre le alborotaba el pelo gris. Las hojas secas danzaban a sus pies. El cielo de Madrid se teñía de un gris plomizo que amenazaba lluvia. Pero Carmen seguía hablando, y con cada palabra, su voz se volvía más fuerte. ¿Saben cuánto cobro de pensión? 780 euros. En Madrid, donde un alquiler cuesta el doble. Donde la luz, el agua, la comida, todo sube menos las pensiones. Pero claro, los políticos se suben el sueldo sin problemas. Ellos sí merecen vivir bien, ¿verdad? Un hombre mayor que pasaba se detuvo. La miró con curiosidad, luego con reconocimiento, luego con algo que parecía solidaridad. No dijo nada, pero se quedó allí, de pie, escuchando. Otros también empezaron a acercarse. Una mujer con bolsas de la compra. Un repartidor de globo con su mochila térmica. Un estudiante con libros bajo el brazo. Mi marido murió hace 25 años, continuó Carmen, y por primera vez su voz tembló ligeramente. Se cayó de un andamio en una obra porque el empresario no quiso gastar en medidas de seguridad. Me quedé sola con 3 niños. El mayor tenía 11 años, el pequeño 5. Nadie nos ayudó. Nadie. Salí adelante limpiando, fregando, aguantando humillaciones. Y lo hice. Saqué a mis hijos adelante. Los 3 tienen carreras, trabajos dignos. Pero yo,
Yo sigo aquí, en este banco, preguntándome si podré llegar a fin de mes. El círculo de personas crecía. Algunos sacaban sus propios teléfonos. Grababan. Compartían. El video de Carmen comenzaba a volar por las redes antes incluso de que ella terminara de hablar. Las notificaciones empezaron a llegar. 1, 10, 100, 1000. El contador subía como una ola imparable. No estoy pidiendo limosna, dijo Carmen, enderezando la espalda. Estoy exigiendo justicia. Trabajé. Pagué. Cumplí con todo. Y ahora, cuando soy mayor y necesito ese dinero que me prometieron, me lo quitan. ¿Eso es un país? ¿Eso es cuidar de los que construyeron este lugar? Una mujer en el grupo empezó a aplaudir. Luego otra. Y otra. El aplauso se extendió como un fuego. Carmen, confundida, miró a su alrededor. No esperaba esto. Solo quería gritar su frustración al vacío. Pero el vacío le estaba respondiendo. Yo solo soy una pensionista más, continuó, con lágrimas que finalmente escaparon de sus ojos. Una entre millones. Pero estoy harta. Harta de que nos traten como si fuéramos un problema. Como si no valiéramos nada. Como si todo lo que hicimos no importara. El cielo se abrió y empezó a llover. Gotas gruesas que mojaban el asfalto, las caras, el alma de la ciudad. Pero nadie se movió. Carmen seguía ahí, bajo la lluvia de Madrid, con el teléfono en alto y el corazón en la garganta. Así que esto es para todos los políticos que nos miran por encima del hombro, dijo con voz firme, limpiándose las lágrimas mezcladas con lluvia. Para todos los que deciden nuestras vidas desde despachos lujosos. Para todos los que nos prometieron un futuro digno y nos dieron migajas. Los estamos viendo. Ya no somos invisibles. Apretó el botón para detener la grabación. El teléfono temblaba en su mano mojada. El grupo de personas seguía allí, mirándola con respeto, con rabia compartida, con esperanza. Carmen no sabía que ese video, grabado en un impulso de desesperación bajo la lluvia de Madrid, estaba a punto de encender una revolución. No sabía que en las próximas horas sería vista por millones, que su nombre aparecería en los informativos, que políticos tendrían que dar explicaciones, que miles de pensionistas saldrían a las calles inspirados por su valentía. Lo único que sabía en ese momento, sentada en ese banco mojado de la Gran Vía, era que había cruzado una línea. No había vuelta atrás. Y mientras guardaba el teléfono en su bolso y se levantaba para caminar hacia su pequeño piso en Carabanchel, Carmen sintió algo que no había sentido en años. Sintió poder. Pero lo que no podía imaginar era que su acto de rebeldía estaba a punto de despertar fuerzas que cambiarían no solo su vida, sino el destino de millones de personas mayores en toda España. Porque esa noche, mientras ella intentaba secarse con una toalla vieja en su casa fría, su teléfono empezó a sonar. Y no pararía de sonar durante mucho tiempo. La pregunta era, ¿estaba Carmen preparada para lo que venía? El teléfono de Carmen vibró por primera vez a las 11 de la noche. Luego a las 11:05. A las 11:10 ya no paraba. Sentada en su sofá desgastado, con una manta sobre las piernas y una taza de tila que se enfriaba en sus manos, miraba la pantalla como si fuera un objeto alienígena. Los números subían vertiginosamente. 10.000 visualizaciones. 50.000, 100.000. Los comentarios eran un río desbordado. Eres nuestra voz, Carmen. Esto tiene que cambiar. Mi abuela llora viendo tu video. Te apoyamos. Pero también había otros, oscuros como boca de lobo, vieja quejica. Si no te gusta, vete. Los pensionistas sois una carga. Carmen sintió un nudo en el estómago. No estaba preparada para esto. Había gritado al vacío esperando eco, y ahora el eco era un tsunami que amenazaba con ahogarla. Dejó el teléfono sobre la mesa con manos temblorosas y cerró los ojos. ¿Qué había hecho? A las 7 de la mañana siguiente, alguien llamó a su puerta. Carmen, que apenas había dormido 3 horas, se levantó con el cuerpo dolorido y abrió sin mirar por la mirilla. Era su vecina, Paquita, una mujer de 72 años que vivía sola desde que su hijo se había ido a trabajar a Alemania. Paquita tenía el móvil en la mano y los ojos brillantes. Carmen, estás en la tele, en Telecinco, en La Sexta, en todos lados. Carmen parpadeó, confundida. ¿Qué dices, mujer? Paquita entró sin pedir permiso, encendió el televisor del salón y cambió de canal hasta encontrar uno de los programas matinales. Y allí estaba. Su cara, su video, su voz.
Una periodista joven con traje impecable comentaba: el testimonio de Carmen Rodríguez ha conmovido a toda España. Su denuncia sobre las pensiones ya acumula más de 2 millones de reproducciones y ha reabierto el debate sobre la dignidad de nuestros mayores. Carmen se dejó caer en el sofá. Su mundo, pequeño y controlado, acababa de explotar en 1000 pedazos. Las llamadas empezaron a llegar. Primero fue su hija mayor, Lucía, histérica desde Barcelona. Mamá, ¿por qué no me dijiste nada? Estás en todas las redes. Mis compañeros de trabajo me están preguntando si eres tú. Luego su hijo mediano, Javier, más cauteloso. Mamá, ten cuidado. Hay mucha gente que va a intentar usarte. No hables con nadie sin consultarme primero. Y finalmente su hijo pequeño, Alberto, el más pragmático. Esto se puede convertir en algo grande, mamá, pero también en algo peligroso. Piensa bien lo que vas a hacer ahora. Carmen escuchaba las voces de sus hijos como si vinieran de muy lejos. Lo único que había querido era desahogarse. Nunca imaginó que su grito desesperado se convertiría en un megáfono nacional. Pero mientras miraba la pantalla del televisor, donde su propia imagen temblaba bajo la lluvia de Madrid, sintió algo extraño. Una mezcla de miedo y orgullo. Tal vez, solo tal vez, había tocado una herida que llevaba demasiado tiempo sin curar. A las 10 de la mañana, un coche negro se detuvo frente a su portal en Carabanchel. Carmen miraba desde la ventana, escondida tras la cortina raída. Dos personas bajaron, un hombre con traje gris y una mujer con tacones que repiqueteaban contra el asfalto como martillazos. Llamaron al portero automático. «Señora Rodríguez, somos del equipo de comunicación del Ministerio de Trabajo. Nos gustaría hablar con usted». Carmen sintió un escalofrío recorrerle la columna. El gobierno quería hablar con ella. Con ella, una limpiadora jubilada de Carabanchel. No abrió. Esperó 5 minutos. 10. Los dos emisarios intercambiaron miradas, hablaron por sus móviles y finalmente se fueron. Pero Carmen sabía que volverían. Y que esto apenas estaba empezando. Por la tarde, su teléfono sonó con un número desconocido. Esta vez, por alguna razón, contestó. «Señora Carmen». La voz era masculina, grave, con un acento que no podía identificar del todo. «Soy periodista de investigación. Llevo años trabajando en casos de corrupción relacionados con las pensiones. Lo que usted dijo ayer, hay mucho más detrás. Mucho más de lo que imagina». Carmen apretó el teléfono. «¿Qué quiere decir?». Hubo una pausa. El sonido de una calle transitada al fondo. Luego la voz volvió, más baja, casi conspiratoria. «Hay fondos que desaparecen. Millones que nunca llegan a donde deberían. Empresas fantasma. Políticos con cuentas en paraísos fiscales. Y pensionistas como usted pagando el precio. Si quieres saber la verdad, tenemos que vernos. Pero no por teléfono. Y no en su casa». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Por qué me está contando esto a mí?». La risa del hombre fue seca, sin humor. «Porque usted acaba de hacer algo que nadie más se atrevió. Poner cara y nombre a la rabia de millones. Y eso, señora Carmen, es muy peligroso. Para ellos». Esa noche, Carmen no pudo dormir. Las palabras del periodista resonaban en su cabeza como campanas funerarias. ¿Corrupción? ¿Millones desaparecidos? ¿Cuentas ocultas? Se levantó, fue a la cocina, preparó otro té. Las calles de Carabanchel estaban silenciosas. Solo el ladrido lejano de un perro y el rumor constante del tráfico en la M30. Se sentó junto a la ventana y miró las luces de Madrid extendiéndose como un manto de estrellas artificiales. Pensó en su marido, Miguel, muerto hace 25 años en un andamio sin seguridad. Pensó en todas las mañanas en que se levantaba a las 5 para limpiar oficinas vacías. Pensó en las veces que había tragado insultos, menosprecios, invisibilidad. Y pensó en todas las personas como ella. Ancianos olvidados. Trabajadores sacrificados. Promesas rotas. Si lo que el periodista decía era cierto, si realmente había una red de corrupción robando el dinero de las pensiones, entonces su video no era solo un desahogo. Era una declaración de guerra. Al día siguiente, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que Carmen reconoció inmediatamente, la central sindical donde había sido afiliada durante décadas. «Carmen, soy Ramón, del sindicato. Hemos visto tu video. Queremos organizarte un acto. Una manifestación. Tienes que hablar en público. La gente te quiere escuchar. Esto puede ser el inicio de algo grande».
Carmen cerró los ojos. Todo iba demasiado rápido. No sé, Ramón. Dios solo quería. Lo sé, Carmen. Pero ahora ya no se trata solo de ti. Se trata de todos nosotros. De cada pensionista que no llega a fin de mes. De cada trabajador que se pregunta si tendrá algo cuando se jubile. Necesitamos una voz. Y esa voz eres tú. Carmen colgó sin responder. Se miró en el espejo del pasillo. Una mujer mayor, con arrugas profundas, pelo gris despeinado, ojos cansados pero todavía vivos. Ella, una líder, una revolucionaria. La idea era tan absurda que casi se rió. Pero entonces vio algo en su propia mirada que la detuvo. Una chispa, la misma que había tenido cuando salió de la Seguridad Social con el papel arrugado en el puño. La misma que la había hecho encender la cámara bajo la lluvia. Los días siguientes fueron un torbellino. El video superó los 5 millones de visualizaciones. Aparecieron grupos de apoyo en redes sociales. Carmen Rodríguez tiene razón. Pensionistas dignos. Basta ya de robar a nuestros mayores. Periodistas acampaban frente a su portal. Un programa de máxima audiencia la invitó a una entrevista. Políticos de todos los colores hacían declaraciones, algunos apoyándola, otros atacándola. Es populismo barato, decía un diputado en el Congreso. Es la voz del pueblo, respondía otro. España se dividía. Y Carmen, en el centro de todo, sentía que se ahogaba. Una tarde, mientras intentaba salir a comprar pan, una mujer la detuvo en la calle. Era joven, tal vez 30 años, con un bebé en el carrito. Gracias, le dijo con lágrimas en los ojos. Mi abuela está viendo tu video una y otra vez. Dice que por fin alguien habló por ella, que ya no se siente sola. Carmen no supo qué responder. Solo asintió, siguió caminando, y sintió como el peso de miles de esperanzas se posaba sobre sus hombros. Pero entonces llegó el mensaje. Un SMS anónimo que la heló hasta los huesos. Cállate, vieja, o tu familia lo pagará. Carmen lo leyó 3 veces. Las manos le temblaron tanto que casi dejó caer el teléfono. Miró a su alrededor. La calle estaba llena de gente, pero de repente todos le parecieron sospechosos. ¿Quién habría enviado eso? ¿Los políticos que se sentían amenazados? ¿Empresarios que no querían que se investigara el dinero de las pensiones? ¿O algo mucho más oscuro? Guardó el teléfono en el bolsillo con manos temblorosas y caminó rápido hacia su casa. Cerró la puerta con llave, echó el pestillo, corrió las cortinas. Se sentó en el sofá, respirando agitadamente, sintiendo como el miedo se apoderaba de ella. Había cruzado una línea, y al otro lado, alguien muy poderoso estaba esperando. Esa noche, Carmen tomó una decisión. Llamó al periodista. Acepto. Me reuniré con usted. Quiero saber la verdad. La voz al otro lado sonó sorprendida pero satisfecha. Bien. Mañana. Cafetería El Brillante, junto a Atocha. A las 3 de la tarde. Venga sola. Y Carmen, tenga mucho cuidado. Lo que va a descubrir cambiará todo. Colgó. Carmen miró su reflejo en la pantalla oscura del televisor. Una anciana asustada pero decidida. Había empezado esto sin querer. Ahora tenía que terminarlo. Aunque no sabía si sobreviviría al final. Y mientras Madrid dormía esa noche, con sus secretos enterrados bajo siglos de historia, Carmen se preguntó si realmente estaba preparada para enfrentarse a la verdad. Porque algo le decía que lo que descubriría al día siguiente no sería solo sobre pensiones. Sería sobre poder, traición y un sistema podrido hasta los cimientos. Y que una vez que abriera esa caja, no habría forma de volver a cerrarla. La pregunta ya no era si debía hacerlo. La pregunta era, ¿podría soportar las consecuencias? Carmen llegó a la cafetería El Brillante 20 minutos antes de la hora acordada. El lugar olía a café fuerte y a bocadillos de calamares recién hechos. Los camareros gritaban pedidos en ese lenguaje críptico de las barras madrileñas. Turistas con mochilas estudiaban mapas mientras jubilados locales leían el periódico con parsimonia. Carmen eligió una mesa al fondo, desde donde podía ver la puerta de entrada. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en el local podrían oírlo. A las 3 en punto exactas, entró un hombre de unos 50 años. Delgado, con gafas de montura metálica, barba descuidada y una mochila gastada al hombro. Sus ojos recorrieron el lugar hasta encontrarla. Se acercó sin sonreír. Carmen. Ella asintió. Él se sentó frente a ella y sacó una carpeta de su mochila. Me llamo David Herrera.
Llevo 12 años investigando irregularidades en la gestión de fondos públicos. Lo que voy a mostrarle no es oficial. Todavía. Pero tiene que saberlo. Abrió la carpeta y Carmen vio documentos, gráficos, fotografías. Y lo que vio la dejó sin aliento. David señaló una hoja llena de cifras. Cada año, el Estado recauda millones en cotizaciones para las pensiones. Ese dinero debería estar intocable, protegido. Pero mire esto. Deslizó otro documento. Empresas públicas quebradas. Fondos desviados a proyectos fantasmas. Contratos adjudicados a familiares de políticos. Y todo pagado con el dinero que debería estar asegurando el futuro de gente como usted. Carmen sintió como la rabia volvía a trepar por su garganta. ¿Y por qué nadie hace nada? David sonrió con amargura. Porque todos están implicados. Derecha, izquierda, centro. Todos han metido la mano en la caja. Y cuando alguien intenta denunciarlo. Hizo una pausa significativa. Las cosas se ponen feas. Periodistas despedidos. Investigaciones archivadas. Amenazas. Accidentes convenientes. Carmen recordó el mensaje en su teléfono. Cállate, vieja, o tu familia lo pagará. Ahora entendía. No era una broma. Era una advertencia real. Pero hay algo más, continuó David, bajando la voz. Hay un grupo. No tiene nombre oficial. Lo llamamos la Mesa. Son empresarios, políticos retirados, incluso algunos jueces. Se reúnen en secreto. Toman decisiones. Deciden qué proyectos se aprueban, qué escándalos se entierran, quién sube y quién cae. Y las pensiones. Carmen, las pensiones son su caja chica personal. Carmen sintió un escalofrío. ¿Cómo sabe todo esto? David la miró a los ojos. Porque mi padre era uno de ellos. Murió hace 3 años. Cáncer. Pero antes de morir, me lo contó todo. Me dio nombres, cuentas bancarias, lugares de reunión. Quería redimirse, supongo. Demasiado tarde, pero al menos dejó pruebas. Sacó una memoria USB de su bolsillo. Todo está aquí. Años de investigación. Pero yo solo soy un periodista freelance. Sin medios grandes que me apoyen. Sin protección. Nadie me escucha. Hasta que usted apareció. Carmen miró la pequeña memoria USB como si fuera una bomba. ¿Qué quiere que haga con eso? David se inclinó hacia adelante. Úselo. Hable. Usted tiene algo que yo nunca tendré. La credibilidad del sufrimiento. La gente le cree porque usted es una de ellos. Si yo suelto esta información, me llaman conspiranoico. Si lo hace usted, es una revolución. Carmen tomó la memoria con dedos temblorosos. Pesaba casi nada, pero sentía como si cargara con toneladas. Me van a destruir, susurró. David no lo negó. Probablemente. Pero también puede cambiar este país. Su video ya movió a millones. Imagine lo que pasaría si revela esto. Las manifestaciones. La presión pública. Tendrían que actuar. Tendrían que investigar. ¿Y si caen algunos peces gordos en el proceso? Sonrió levemente. Valdrá la pena cada amenaza que reciba. Carmen se fue de esa cafetería con la memoria USB quemando en su bolsillo. Caminó por Madrid sin rumbo fijo. Pasó por el Retiro, donde las parejas paseaban en barca y los músicos callejeros tocaban para turistas. Subió hasta Cibeles, donde el palacio brillaba blanco bajo el sol de noviembre. Bajó por Alcalá hasta Sol, donde su video había nacido días atrás. Todo parecía igual, pero nada lo era. Llegó a su casa al anochecer. Encendió su ordenador viejo, ese que su nieto le había regalado años atrás. Insertó la memoria USB, y durante 3 horas, leyó. Documentos. Transferencias bancarias. Correos electrónicos comprometedores. Fotografías de reuniones secretas en fincas de lujo. Nombres que conocía de los telediarios. Caras que había visto sonriendo en mítines. Todos ellos, con las manos manchadas del dinero que debería haber alimentado, calentado y dignificado a millones de ancianos. Carmen lloró. De rabia, de impotencia, de determinación. A la mañana siguiente, Carmen llamó a Ramón del sindicato. Acepto. Organizad esa manifestación. Pero con una condición. Quiero hablar sin filtros. Sin que nadie revise lo que voy a decir. ¿Entendido? Hubo silencio al otro lado. Luego, entendido, Carmen. Lo que tú digas. 3 días después, la Puerta del Sol estaba abarrotada. No solo de pensionistas. También de jóvenes, trabajadores,
familias enteras. Las pancartas decían, Carmen tiene razón, devolvednos nuestro futuro. Basta de robar a los mayores. Los informativos estimaron más de 100.000 personas. Carmen subió al escenario improvisado con piernas temblorosas. Miró ese mar de caras. Ancianos que habían caminado kilómetros para estar allí. Jóvenes que temían no tener pensión nunca. Niños que no entendían del todo pero sentían la injusticia en el aire. Y Carmen habló. Habló de su vida. De su marido muerto. De sus años fregando suelos. Y luego, con voz clara que el micrófono amplificaba por toda la plaza, soltó la bomba. Tengo pruebas, dijo. El murmullo de la multitud se detuvo. Pruebas de que el dinero de nuestras pensiones ha sido robado. Sistemáticamente. Durante años. Por políticos, empresarios y gente muy poderosa que pensaba que nunca los atraparían. Sacó un pendrive de su bolsillo. Aquí está todo. Nombres, cuentas, pruebas. Y lo voy a entregar a todos los medios de comunicación. A todas las fiscalías. A todos los jueces honestos que queden en este país. Porque ya no me importa lo que me pase. Ya no me importan las amenazas. Lo único que me importa es que esto pare. Ahora. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Los aplausos parecían un trueno interminable. Las cámaras de televisión enfocaban a Carmen como si fuera un faro en medio de la tormenta. Y en ese momento, Carmen Rodríguez dejó de ser una pensionista invisible de Carabanchel. Se convirtió en un símbolo. En una leyenda. En la mujer que se atrevió a gritar cuando todos callaban. Lo que siguió fue histórico. Las pruebas que Carmen entregó desataron la mayor investigación anticorrupción en décadas. Docenas de detenciones. Políticos dimitiendo. Empresarios huyendo del país. El escándalo sacudió los cimientos del poder. Los telediarios no hablaban de otra cosa. El caso Carmen lo llamaron. Y aunque los abogados de los implicados intentaron desacreditarla, llamarla manipulada, confundida, senil, el daño ya estaba hecho. La gente había despertado. Las manifestaciones se multiplicaron por toda España. Sevilla, Barcelona, Valencia, Bilbao. Miles de personas saliendo a las calles exigiendo justicia. Y en el centro de todo, una anciana de 68 años que solo había querido que le respetaran su pensión. 6 meses después, el Congreso aprobó una reforma histórica. Aumento de pensiones mínimas. Auditorías independientes de los fondos. Penas más duras para corrupción relacionada con dinero público. No era perfecto. Nunca lo sería. Pero era un comienzo. Y todo había empezado con un video grabado bajo la lluvia. Carmen nunca volvió a ser la misma. Recibió amenazas durante meses. Tuvo que mudarse temporalmente con su hija en Barcelona. Necesitó escolta policial durante las primeras semanas del escándalo. Pero también recibió miles de cartas. Abrazos de desconocidos en la calle. Propuestas para escribir libros, hacer documentales. Incluso le ofrecieron un escaño como diputada independiente. Rechazó todo. Yo no soy política, decía siempre. Solo soy una mujer que se cansó de que la pisotearan. Un año después del video viral, Carmen regresó a ese mismo banco frente al edificio Telefónica. Se sentó allí, con el mismo bolso gastado, la misma ropa sencilla. Pero esta vez no estaba temblando de rabia. Estaba en paz. Había hecho lo correcto. Había pagado el precio. Y había ganado. No para ella sola. Para millones. Una niña pequeña pasó corriendo con su abuela. La anciana reconoció a Carmen y le sonrió con respeto. Carmen le devolvió la sonrisa. Y en ese momento entendió que su vida, todos esos años de trabajo invisible, de sacrificio silencioso, habían tenido un propósito. No había sido en vano. Pero la historia no termina aquí. Porque mientras Carmen disfrutaba de ese momento de calma en el banco de sol, su teléfono vibró. Un mensaje de David, el periodista. Carmen, tenemos un problema. Alguien de la mesa ha salido de prisión. Tiene contactos. Y según mis fuentes, está buscándote. Ten cuidado. Carmen leyó el mensaje 2 veces. Luego miró a su alrededor. Madrid bullía con su ritmo habitual. Turistas, trabajadores, vida. Pero en algún lugar entre esas calles, alguien la buscaba. Alguien poderoso. Alguien con cuentas que ajustar. Carmen guardó el teléfono. Respiró hondo. Y sonrió. Porque después de todo lo que había pasado, después de haber movido montañas y cambiado leyes, una cosa había quedado clara. Carmen Rodríguez ya no tenía miedo. Y si venían por ella, descubrirían que la anciana que temblaba bajo la lluvia había desaparecido.
En su lugar había una mujer de hierro. Una guerrera. Una leyenda que no se doblegaría jamás. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la historia de Carmen? ¿Crees que una sola persona puede cambiar un sistema corrupto? ¿Conoces casos similares en tu ciudad? Déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad de España estás viendo este video. ¿Madrid? ¿Barcelona? ¿Sevilla? ¿Valencia? Quiero saber dónde están mis oyentes. Y si esta historia te ha emocionado, te ha indignado o te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte al canal. Porque aquí, en estas viejas paredes de España, siempre hay más secretos esperando ser contados. Yo soy Alcides. Y las leyendas nunca mueren. Solo esperan el momento perfecto para regresar. Nos vemos en la próxima historia. Si te atreves a escucharla.